buenas noches. Estamos aquí de Tachos y Tachones, revista digital, y estamos estrenando un pequeño espacio de entrevistas para músicos que va a entrar en este volumen 3. Y pues el día de hoy tenemos la presencia de alguien muy especial para iniciar este proyecto, que es el maestro Jorge Pompón Mejía. Bienvenido. Pues él nace en Pachuca, es un músico de la Facultad de Música, ejecutante instrumentista de guitarra clásica, es concertista que se ha presentado en varios grandes escenarios en México, como el Palacio de Bellas Artes y las principales salas del concierto de la Ciudad de México, y ha realizado varias giras en Costa Rica, Colombia, Perú, Paraguay, y actualmente se encuentra presentando un disco que lleva por nombre Viva México, y del que vamos a estar platicando un poco de él, un poco de su historia. Nos va a presentar algunas canciones y nos va a hablar un poco de su trayectoria y también de lo que está haciendo actualmente. Pues bienvenido, maestro. Sí, muchas gracias, Rodolfo, Angelina, por la invitación. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, pues como ya lo mencionó Rodolfo, en esta sección de músicos se va a abrir justamente con usted, maestro. Muchas gracias. Es un honor para nosotros que usted sea el primero, el que inaugure esta sección de músicos. Es muy importante para nosotros, así que pues estamos muy contentos de que usted rompa el listón. Muy bien. No, al contrario, para mí es un honor porque somos amigos, compañeros, y es bonito que una cercanía, ¿verdad? Teniendo una cercanía, pues lo poco que yo pueda compartir con ustedes y con el público. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, maestro, pues yo quisiera preguntarle que sé que usted eligió la guitarra como un instrumento, pero antes que eso, creo que es muy importante saber para todas las personas por qué la música fue el modo que usted eligió de vida, cómo nació su gusto por la música, y ya después, cómo eligió este instrumento de guitarra. Sí, en mi caso es importante por el contexto, digamos, de vida, ¿verdad? La familia, el núcleo. En mi caso nadie era músico, nadie cercano, y creo que desde niño estuvo ahí presente la música, siempre, desde los primeros recuerdos que tengo era sobre todo, tendría 4 años, 5 años, que mi mamá cantaba o llegaba un familiar o un amigo, ¿verdad? Alguien cercano a la familia, y se ponían a cantar, y yo recuerdo así siendo tan pequeño, que me quedaba así pasmado, ¿no? Inclusive un compadre de mi mamá me sentaba, esa imagen la tengo muy guardada, me sentaba en las piernas y se ponían a cantar. Entonces creo que la música siempre fue algo que a mí me impactó, ¿no? Así de entrada. Y otra cosa es que también siendo muy pequeño, como igual de esa edad, donde vivíamos, al final de la casa había un pequeño, pues jardín, vamos a llamarlo así, pequeñito, ¿verdad? Y ahí yo me tiraba, recuerdo mucho, y me empezaba a ver las nubes. Es decir, me gustaba mucho el contemplar las cosas. Y creo que esos dos factores, por un lado la música, y por otro lado el contemplar las cosas y mi imaginación. Creo que eso fue la semilla que ahí quedó, ¿no? Obviamente como no había ninguna, ¿cómo diríamos? Alguna influencia familiar, pues tardó un poco de tiempo, pero yo diría que fue algo como natural. Nunca fue algo que yo busqué. De hecho, recuerdo mucho cuando me tiraba de niño en el pasto. Para mí era, no sé cuánto tiempo estaré ahí, pero para mí era algo muy, lo disfrutaba muchísimo, ¿no? Me sentía como, no sé, como en otra parte, ¿no? Como niño, ¿no? Como un niño. Creo que creo que esos dos factores, sobre todo el caso de que llegaba gente a cantar, ¿no? Y el otro, esta parte como de ser contemplativo a pesar de ser tan niño y de disfrutar ambas cosas, creo que eso fue la semilla que hay. Fue algo natural, yo así lo considero. Sí, precisamente porque es muy interesante ver cómo los artistas ya tienen una capacidad nata, ¿no?
Y obviamente muchos tienen la influencia de sus familiares que ya son músicos y que viven en un ambiente musical, pero es muy interesante ver cómo al no estar en un ambiente musical, ya usted tenía la capacidad de contemplación, de observar las cosas y de disfrutarlas de una manera que pues es muy importante, yo creo que los niños la hagan, ¿no? Y los que no la tienen, pues presentarles esta forma de ver la vida. Sí, bien, qué bonito tema tocaste, porque ahora ya a mi edad, lo digo porque pues ya son algunos años de vida, o muchos años de vida. Creo que algo que yo he disfrutado mucho, obviamente la música, vivir, ¿verdad? El tener todos los aspectos de la vida, afortunadamente los he tenido, pero esta parte de la imaginación y de ver la vida desde un punto de vista más, yo diría como un juego, en serio, creo que eso, en mi caso, a mí me ha servido mucho, ¿no? Es como ver la vida, verla de varias aristas, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero esta parte en particular, esta parte como lúdica, ¿no? Y que tiene que ver la música, yo sí recomendaría mucho que, seamos o no músicos o artistas, no importa, sí tener esa, yo diría, no solo capacidad, sino tener, ¿cómo diríamos? Como no perderla, mejor dicho. Porque cuando somos niños creo que todos lo tenemos. Es decir, el niño va a crecer y a lo mejor termina siendo un gran científico, un gran político, no lo sé, ¿no? Pero en algún momento tuvo esta capacidad o esta naturaleza de jugar con las cosas, ¿no? Agarrar algo y convertirlo en otra cosa, ¿no? Agarrar una pluma y terminar siendo que la pluma no es pluma, sino es un avión o es otra cosa, ¿no? Creo que esa parte para mí me ha ayudado mucho en mi vida, ¿no? Mi vida personal. A veces creo que he abusado de ella, porque ya en la parte artística sí tendemos mucho, digo, hablo de mí sobre todo, pero creo que no en general, tendemos mucho sí a ver la vida de otra manera, ¿no? Y a veces, bueno, no, sí es importante verla como es, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, si hay algo que yo puedo decir que he disfrutado muchísimo de la vida es eso, esa parte de disfrutar casi cualquier cosa, ¿no? Sí. Muy bien. Oiga, maestro, y una pregunta ahorita que usted desde chico tuvo ese gusto y que comenta que nadie en su casa era músico. ¿Qué Ajá. le dijeron cuando usted decidió de dedicarse a la música, cuando usted le dijo a su familia? Bueno, es toda una historia porque es curioso. Mi mamá me regaló una guitarra a los 11 años porque a mi mamá le gustaba mucho la música, ella ya falleció, pero a ella le gustaba mucho la música, no sabía absolutamente nada y cantaba, siempre comento que haciendo sus labores ella, ¿no? De la casa, ¿verdad? Se ponía a cantar boleros muy bonitos de Agustín Lara, de Álvaro Carrillo, yo recuerdo. Entonces yo creo que ella, en su idea, digamos, de que yo hiciera algo más, como un hobby, como, dijo, pues que aprenda a tocar la guitarra. Y entonces, ahí por el centro, por Belisario Domínguez, ahí porque vivíamos en la Ciudad de México, había un tallercito de guitarras, ¿no? Y me compré una guitarra pequeña hasta eso. Y ya no le hice caso porque no había nadie que tocar, o sea, no supe qué hacer con la guitarra, ¿no? Y 2 años después, como a los 13 aproximadamente, es cuando ya volví a agarrar la guitarra y pues ya nunca la solté hasta la fecha. Pero aquí viene lo contrastante del asunto. Cuando yo a los 13 años que empiezo a tocar y que empiezo a descubrir el mundo de la música, pero a mí algo que me fascinó es que cuando un amigo me invitaba, había grupos que tocaban en eventos, en fiestas, entonces yo iba a los ensayos y yo quedaba así alucinado de lo que escuchaba. Y entonces él pues me invitaba con los músicos y recuerdo la primera vez que yo fui, fue un evento un grupo de la colonia, ¿verdad? Que tocaba música tropical, tocaba música sobre todo de Rigo Tobar, que estaba muy de moda. Me dijeron, vente, te vamos a invitar, y yo fui, ¿no? Y pidió permiso a mi mamá, y tendría 14, 15 años yo.
nos subimos ni siquiera era una camioneta, era un camión de redilas. Subimos el equipo, yo les ayudé, íbamos ahí agarrándonos, ¿no? Era cercano el lugar. Pero los músicos iban tan felices a tocar, o se iban platicando, iban contando chistes, iban así, parecía una fiesta ya, ¿no? Llegamos, les ayudé a descargar el equipo, entonces terminó la fiesta. También me di cuenta de algo, nadie tomó, nadie se emborrachó, ¿no? Si iban a tocar, iban a disfrutar y a que la gente bailara. Regresamos, pues yo creo que ni pude dormir. Mi mamá me regañó porque llegamos un poco tarde, sería 1 o 2 de la mañana, no recuerdo. Ya. Al otro día, yo lo primero que hice fue a ver a mi amigo, que es el que me había invitado, que era también muy joven, tocaba el bajo, y le digo, oye, ¿cuándo van a volver a ensayar, a tocar? Quiero que me inviten. Y me dice, pues no sé, dice, porque no pueden ensayar seguido, ¿no? Le digo, ¿por qué? Dice, es que ellos no son músicos, o sea, no viven de la música. Digo, ¿cómo? Dice, sí, no. Dice, son obreros. O sea, sobre todo el director, se llamaba Jesús, Chucho le decía, él trabajaba en una fábrica y los demás igual, ¿no? Eran obreros que se juntaban y en vez de, no sé, de jugar fútbol o tomar una cerveza o algo, se dedicaban a tocar, era su pasatiempo, ¿no? A mí eso me impactó porque dije, o sea, ¿cómo? Es decir, no son músicos, pero aman la música, lo disfrutan, ¿no? O sea, para mí fue una gran lección. En ese momento, yo platico todo esto porque en ese momento dije, no, yo quiero ser músico. O sea, no hay más, ¿no? Este es mi camino. Creo que tuve esa fortuna de verlo a esa edad. O sea, pude ver lo que iba a hacer, digamos. No lo mejor de la música porque cambió muchas cosas, pero sí el ser músico, ¿no? El disfrutar de la música. Y algo que me impactó nuevamente fue este hecho de que ellos no fueron ni a tomar, ni fueron a ligar, y estaban jóvenes, ¿eh? No, ellos fueron simplemente a tocarlo. Y así, de una manera ¿cómo diríamos? Tan entregada, que a mí eso me impactó. Entonces le digo a mi mamá al poco tiempo, y no, pues sí fue una tragedia, ¿no? Porque mi mamá, ahora lo entiendo, bueno, después lo entendí con mayor claridad. Hay este problema social de que si te dedicas al arte, no es una carrera, o económicamente vas a estar muy mal, o socialmente, o etcétera, ¿no? Sí hay una especie ¿cómo diríamos?, de estigma el ser en cualquier actividad artística. Actualmente existe, a lo mejor un poco menos, pero sigue existiendo. Entonces, mi mamá sobre todo se fue a la parte económica. Sin embargo, yo un día la enfrenté, así yo siendo pues muy adolescente de 15 años, y creo que a ella le impactó lo que yo le dije, porque yo inclusive sí pensaba salirme de mi casa, ¿no? O sea, yo al ver que era muy complicado y que no tenía el apoyo de nadie, dije, no, pues entonces si no, yo me voy. Creo que fue una decisión que yo tomé que yo ya no tuve esa marcha atrás, ¿no? Yo dije, no, va a ser esto y no importa cómo, ¿no? Entonces, creo que cuando ella ve porque ella me dice, bueno, por lo menos que te pagaran algo, ¿no? Pero me lo dice de una manera muy, eh, como diciendo, ves, tengo razón, ¿no? Entonces yo le contesté, oye, no, creo que yo les debería de pagar porque yo estoy aprendiendo. Y creo que el decirle todo eso, ¿no? El enfrentar ya como un adulto, digamos, le impactó tanto que ya no dijo nada. Fue tan difícil que esta película de Coco que recientemente, no tiene algunos años, pero no tanto, donde la abuelita rompe la guitarra. Cuando yo vi la película me impactó porque mi mamá me rompía las guitarras, pero no, ella me las rompía a mí, ¿no? Yo estaba dormido, llegaba con la guitarra y yo creo que era una impotencia de ella, ¿no? Obviamente lo hacía por amor, pero en ese momento yo no lo entendía, ¿no? Entonces me rompía las guitarras, me llegó a amarrar,
llegaba, me iba a buscar a la calle donde había música, una vez sí me encontró, pero lo bueno es que el bajista se dio cuenta, este amigo que les digo, Armando se llama, entonces llega a la casa donde estaba la fiesta, ¿no? Ahí de la colonia, y alcanza a ver a mi mamá, Armando, y dice, oye Jorge, yo estaba a un lado con la guitarra, dice, ahí viene tu mamá, y entonces me escondí atrás del amplificador, ¿no? Y no me vio, sino me hubiera sacado ahí, no sé cómo. Pero creo que en mi caso sí fue muy dura esa parte. Y la otra parte es que en esta carrera, como ustedes saben, el apoyo moral es muy importante. Todos, el apoyo económico, pero sobre todo el apoyo moral. ¿Por qué? Porque es una carrera de muchos fracasos, ¿no? También de éxitos. Pero sí hay momentos muy complicados. Y creo que eso es lo que a mí más si hubo algo que ¿cómo diríamos? Que sí me dolió, digamos, con los años, porque yo solo lo hice, ¿no? Ahora lo veo de otra manera, ¿no? Creo que eso a mí me hizo muy fuerte. Es decir, yo he conocido gente, finalmente para cerrar esta parte, que me platican, un caso muy parecido al mío, donde el papá no lo dejó estudiar hasta que terminaba una carrera, o que la familia se opuso y que ellos finalmente, pues, se vencieron, vamos a llamarlo así, ¿no? Y sí había una especie de resentimiento inclusive con la música. En mi caso, a mí al contrario, me hizo muy fuerte, ¿no? Es decir, me han pasado muchas cosas en la vida, como a todos, pero creo que parte a mí me fortaleció mucho. Y tanto que hasta hace poco, finalmente, ahora les digo, para mí es muy importante la música, es una de las cosas más importantes de mi vida, pero no es lo único. Eso lo aprendí con los años, ¿no? Obviamente en ese momento era todo, ¿no? La música era todo mi mundo. Pero sí, creo que, es decir, en mi caso fue bastante complicado, ¿no? Sí, así fue. Así me tocó. Yo no, ahora que lo veo con niños, ¿no? Entrando en una parte esta del concurso, ¿no? A mí me da mucho gusto cuando la familia los apoya. Hay a veces quienes también tienen un poco de problemas, pero no sé qué hubiera pasado si no hubiera tenido ningún problema. No sé qué hubiera ocurrido, ¿no? Pero así fue digamos, esa fue lo que a mí me tocó, ¿no? Como el hecho de haberme formado, ¿no? Porque otra cosa es que yo no fui a una escuela, ¿no? Que ahora se les dice a los muchachos, ¿no? Que empiezan a tocar, bueno, está bien, pero vete a una escuela de música, ¿no? Y inclusive saca un título y todo esto. No, pues en mi caso era así, nada, ¿no? O sea, no había, simplemente era músico, ¿no? Ah, y algo último, creo que mi mamá tenía razón en el sentido de que nuestra vida sí es sinuosa. Yo no he conocido a ningún artista, digo, posiblemente lo haya, que su vida sea así totalmente lineal, ¿no? No, digo, a lo mejor existe, pero yo no conocía ni músico, ni pintor, ni escritor, ni bailarín, ¿no? Siempre nuestra vida es un poco sinuosa. Y yo creo que eso se refería a mi mamá, ¿no? Sin embargo, sí me dijo algunas cosas que las guardo mucho en mi corazón, porque algo que me dijo ya en los últimos años, me dijo, tú nunca vas a estar solo, ¿no? Y yo me quedaba así, y me decía, siempre vas a tener a la música, ¿no? Siempre me dijo eso, Jorge, tú nunca, eres afortunado, casi me decía, ¿no? Pero yo, a través de mi vida, ¿no? La vida de un músico, cómo se fue desarrollando, ¿no? Y digo, afortunadamente he tenido familia, tengo hijos, toda esta parte de la vida, pero creo que ella me lo decía como un aspecto ya totalmente personal, ¿no? Dice, tú nunca vas a estar solo. Y es verdad, ¿no? Digo, ese es a lo mejor algo que debemos de agradecer, bueno, al menos yo, ese privilegio de ser músico, ¿no? Bueno, era un comentario más. Oh, pues muy interesante esta historia porque pues es muy bonito cuando tú te das cuenta y dices, quiero ser eso. O sea, sin haber a lo mejor probado. Muchas personas dicen, quiero ser eso cuando encuentran la habilidad en algo, pero Ajá. tú de verlo te enamoraste, ¿no? Y eso es algo muy, muy padre que ocurrió. Y te enamoraste y luchaste por eso, como si fuera el amor de tu vida.
luchaste contra la mamá, contra las circunstancias de la vida, o sea, es como una historia, ¿no? De amor, así lo veo. Y al empezar a esta edad, como tú dices, qué bonito es ver, nosotros como maestros vemos cuando los papás apoyan a los hijos, los Ajá. llevan a la escuela de música, los llevan a la clase de pintura, refiriéndonos al arte, ¿no? Que a nosotros nos parece muy importante que todos tuvieran esta formación, pero definitivamente no todos los papás tenemos esta conciencia y le damos la importancia que nuestros hijos lo aprendan, ¿no? Y que disfruten esta parte de la vida del arte. Entonces, no lo tuviste tú, lo encontraste y en esta edad de adolescencia, que es una edad difícil, Jorge, es una edad Sí, claro. que tiene muchísimas, muchísimas cosas, aprendizajes, ¿no? Donde estamos madurando tanto físicamente, mentalmente, nuestro cerebro está madurando y aprendiendo y pasando esta transición para ser jóvenes. ¿Cómo influye en tu forma de vida de adolescente esta parte de la juventud a que empiece a hacer esto ya que lo decidiste, una carrera formal? ¿Cómo lo haces formal? Bueno, creo que habría que mencionar algo. Yo cuando voy a ver este grupo, ya empezaba a tocar la guitarra. Es más, yo la guitarra cuando no sabía nada ni sabía afinarla, me la ponía en las piernas y yo solo hacía mis composiciones. Es decir, siempre hubo como que tengo que hacer algo. Es decir, ya había como una especie de experiencia, digamos, ¿no? Experiencia de acercamiento. Pero creo que la pregunta es, cuando yo cumplo exactamente ya como 15 años, yo solito me senté afuera de la casa y dije, voy a ser músico. Entonces yo no sabía, es decir, tenía un referente de ser músico, que era de música versátil, de tocar en grupos, todo esto. Ese era el sueño. Pero mi objetivo era tocar música, es decir, no me vi como un proyecto, por llamarlo así, ¿no? Es decir, voy a hacer una carrera, voy a formar un grupo, voy a ser famoso, que todos lo pensamos, ¿no? No, yo simplemente dije, yo quiero aprender a tocar bien. Ese fue como el eje, vamos a llamarlo así. Y creo que de ahí surgió todo lo demás. A la fecha creo que cada vez que despierto, trato de tocar algo bien, ¿no? Es como, ha sido algo continuo. No hubo, claro, creo que sí debe de haber, ahora que yo lo veo, un proyecto de vida y tener los objetivos muy claros. Pero en mi caso, es que sí es un poco raro mi caso, porque digo, extraño, mejor dicho, porque a pesar de que no hubo ninguna orientación, sí hubo como ejes, ¿no? Ese fue uno de ellos. Por ejemplo, iba a la escuela y no pensaba en sacar la escuela de música 10 o 9, no, lo que yo quería era tocar una pieza, ¿no? Era mi objetivo, eso era lo que me alimentaba, ¿no? Y así siempre ha sido, ¿no? Como objetivos, digamos, pequeñitos, ¿no? Así como al día, ¿no? Ay, mañana voy a hacer esto y pasado mañana voy a hacer esto. Obviamente sí es importante ya ahora, ¿no? Inclusive se los comento a gente que se me acerca o que me hace, ya sea alumnos o personas, público en general, sí les digo que hay que tener un proyecto. En mi caso creo que fue así. Es más, yo diría que mi proyecto no ha terminado, a pesar de que ya que estoy a punto de jubilarme y todo, creo que mi proyecto está ahí, ¿no? Es más, recuerdo muy bien la primera pieza que me aprendí y que di de brincos cuando la pude tocar. Creo que ha sido esa parte. Es decir, esta cuestión social que está bien de decir, bueno, voy a ser un músico profesional, voy a aprender a leer, voy a aprender la teoría, voy a tener una buena técnica. Todo eso en mi caso se dio como algo natural. Nunca lo pensé, ¿no? Nunca fue como, voy a hacer esto y esto. No, fue algo totalmente que se fue dando. Y finalmente, bueno, a la fecha creo que se sigue dando. Sí, sí fue algo así. Pues, ¿qué les parece si Otro escuchamos diga, algo del disco ¿y cómo no? y continuamos con la entrevista? ¿Qué vamos a escuchar, Jorge?
Pues el disco de Viva México, que es este, aquí lo tenemos, empieza con 3 instantes que yo tuve, ¿cómo diríamos? Me atreví, ¿no? En este caso, ya son piezas mías, pero me atreví a que iniciara el disco. Podemos escuchar Nubes de ese disco, que es una composición mía relativamente reciente. Esa sería primero. Pues ¿Sí? vamos a escucharlo y Muy regresamos. bien, gracias. Pues, ¿qué nos puedes decir un poco, Jorge, acerca de esta composición que acabamos de escuchar? Sí, bueno, son 3 piezas que yo las titulé, son en realidad 4, se llaman Instantes. Curiosamente, esta pieza de Nubes, como les platicaba al principio, cuando era niño y me tiraba en el pasto a ver las nubes, a mí siempre las nubes me han llamado mucho la atención, bueno, a todos, ¿no? Pero en mi caso, porque me imagino muchas cosas, ¿no? Entonces, esta pieza, yo al componer, no me inspira algo, pero en particular esta pieza, yo empecé con un tema, 2 temas, casi llegó la pieza completa, y inmediatamente yo la asocié a esta sensación cuando era niño me tiraba a ver las nubes, porque lo fresco, lo húmedo, los colores, ¿no? Blanco, azul, todos hemos visto las nubes. Entonces mi idea fue, más bien fue una sensación que yo tuve, por eso se llaman instantes, fue un instante donde me llegó en parte la inspiración y en parte los temas. Y finalmente le puse ese título de Nubes, que igual ocurre con Brisa, que ocurre igual con Palmeras, ¿no? La otra pieza se llama Cascada, no aparece en el disco, pero son los 4 instantes. Es una pieza, a mí en lo particular me gusta mucho, inclusive porque siempre que la escuchan me dice que el público en general, que los relaja, que los hace, y pues sí, entonces digo, qué bueno, porque la idea es un poco eso, ¿no? Cuando miramos el cielo, a mí me pasa mucho cuando miro el cielo, cuando tengo la oportunidad de contemplarlo, sobre todo cuando está nublado, ¿no? Sí me provoca una tranquilidad. Entonces yo, puedo repetir, fue una pieza que hice y finalmente la asocié a esa sensación de las nubes. Ok. Muy bien, pues ya tuvimos la oportunidad una vez de escuchar este disco en vivo en un Sí, concierto que usted dio en Real del Monte y la verdad lo recomiendo muchísimo porque es un disco eh,
es guitarra clásica, pero creo que es muy digerible para cualquier tipo de público, muy variado, con diferentes ritmos o formas musicales que la verdad se disfruta muchísimo. Como ustedes es maestro e intérprete en guitarra clásica, pero también empezó con pues con un aprendizaje popular, que también es un aprendizaje, ¿no? Porque hay muchos mitos entre los músicos clásicos y los populares, ¿no? Muchas veces dicen, no, si tú tocas clásico, tocas de todo. Y creo que no va por ahí la cosa, Claro, claro. porque Sí, no, no es si tan fácil, tocas ¿no es cierto? clásico, generalmente no puedes soltarte a tocar nada más. Pero entonces mi pregunta es para usted, maestro, creo que es muy importante que las personas que quieren dedicarse a la música, creo que hay música clásica formal, estudiarlo formal, pero también puedes estudiar la música popular de manera formal. En su caso, usted tiene la ventaja de hacer las dos cosas porque pues usted es muy versátil, maestro, lo hemos escuchado tocar tanto jazz como música popular, música mexicana, clásico. ¿Qué aporta, en su caso, la música popular a lo clásico y lo clásico a lo popular para que usted pueda hacer cosas así de interesantes? Y habría que diferenciar, yo diría, lo académico, lo clásico, eh, lo aprendemos a través de una partitura y ya está todo hecho, ¿no? Y aparte tenemos que tener conocimientos de armonía, de análisis, de una serie de cuestiones teóricas para finalmente interpretarlo, ¿no? Dar el mensaje. En lo popular es, digamos, también existe eso, pero no de una manera tan estricta, es más directo llegar al mensaje. Por ejemplo, yo quiero tocar una pieza de un gran compositor, no sé, Leo Brouwer o Manuel María Ponce o Bach, compositor clásico, requiero decir, ¿cómo diríamos? Preparación académica en una escuela inclusive. Soy un poco de... No importa, sí, ¿verdad? Muy bien. En cambio, en lo popular es, yo escucho una pieza, inclusive la puedo recrear de oído, sin tener una partitura, y la puedo modificar. Me da esa libertad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí que pareciera que está como peleado, ¿no? Por un lado, todo es totalmente rígido, vamos a llamarlo así, hablamos de lo clásico, lo académico, vamos a englobar lo popular, todos los géneros, ¿no? Fuera de lo clásico. Y por acá, al otro lado, hay una cierta libertad. Creo que lo que yo logré, digo lo logré porque así lo veo, es logro una conexión que es en el mensaje. Por ejemplo, si yo toco una pieza del periodo barroco o clásico, lleva un mensaje, la pieza en sí, que puede ser tristeza, melancolía, aunque es un tanto más abstracto, pero lleva un mensaje emocional. La pieza popular también lo lleva, pero es más directo, es decir, es más rápido. Inclusive el público lo puede captar, entre comillas, más rápido, aunque también es abstracto. Estamos hablando no de algo cantado, sino algo instrumental, ¿no? Inclusive la guitarra como un instrumento. Creo que eso es lo que los une. O sea, al final es el mensaje. No importa la preparación, no importa el género, sino el mensaje. Es decir, para no entrar en una confusión y a la vez a lo mejor controversia. Si a veces un mensaje de un compositor clásico va a ser diferente a un mensaje de un compositor popular, sí, sin embargo hay un mensaje. Creo que lo que logra la música clásica sí es llevarnos a un estado, sobre todo la música instrumental, a un estado sublime, vamos a llamarlo así, ¿no? Que rebasa más allá de cuestiones inclusive, vamos a llamarle terrenales. En cambio, la música popular, generalmente el mensaje es renal, es decir, de desamor, de amor, de cuestiones, de emociones más, vamos a llamarle cotidianas, por darle un nombre, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran diferencia. Por ejemplo, si yo escucho
una sinfonía de Beethoven, ¿no? Obviamente sí requiero de ciertas cosas para poder entender el mensaje, pero hay un mensaje implícito. Si escuchamos el Claro de Luna, quien sea, un indígena, un obrero, un profesionista, quien sea, un artista, un músico, entendemos el mensaje, ¿no? Está implícito el mensaje de Beethoven, esa melancolía, esa tristeza, etc. Si yo escucho una canción de José Alfredo Jiménez, va a ocurrir lo mismo, sobre todo si somos mexicanos y si lo escuchamos en cierto momento, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, inclusive emocionales, ¿verdad? También tiene un mensaje. Lo que pasa es que si son diferentes, digamos emocionalmente es diferente uno del otro, pero sin embargo llevan un mensaje. Entonces creo que eso es lo que yo he logrado siempre, no porque sea académico clásico es superior y no porque sea popular es inferior. No, los dos llevan un mensaje, nada más que el mensaje está como, la sensibilidad es diferente, no sé cómo llamarlo. No sé si cuando decimos esta parte espiritual, obviamente la música clásica sí genera más esa emoción, que una emoción vamos a llamarle común. Común no como algo inferior, sino como cualquier emoción que tenemos al transcurso del día, etcétera, etcétera. Creo que ese sería lo que yo he podido como integrar, vamos a llamarlo así, ¿no? No creo que una sea mejor que otra, porque así como hay música popular excelente, muy buena, en lo clásico igual hay música, inclusive técnicamente que no es tan buena, ¿no? Y decía un maestro, decía, creo que hemos llegado al punto de no si hay música buena o mala, más bien hay música que me gusta o que no me gusta, ¿no? Incluyendo músicos profesionales, es decir, uno como músico profesional. Sí, creo que esa, como bien dices, Angelina, esa controversia que se da, ¿no? Creo que yo he podido integrarla de esa manera. Es decir, cuando yo toco clásico, sí yo te podría decir que lo que más me conmueve sí es la música clásica. Yo diría eso. No solo el tocar la guitarra clásica, sino escuchar música clásica. Por ejemplo, para mí jazz es muy apasionante, pero es más una especie de energía. Para mí es muy fuerte, ¿no? No sé cómo explicarlo. Y si toco con un grupo una pieza, acompaño una pieza de José José, también está otra emoción, ¿no? Entonces son diferentes como estados, vamos a llamarlo, emocionales. Lo importante es no perder el mensaje de cualquiera de estos tres géneros. Okay. No sé si esté contestado. Sí, muy bien, maestro. Perfectamente. Sí, creo que es eso. Lo entendí. Maestro, bueno, una pregunta. Ya que usted se decide por la música clásica, yo pienso que debe de haber algún maestro o compositor o director o de orquesta, alguien que le haya hecho a usted inclinarse completamente por la música clásica. Sí, creo que sí, bueno, yo descubro la música clásica, pero creo que lo que no hubo en sí alguien, bueno, ahora que lo recuerdo, sí hubo como ciertos, igual yo diría flachazos que me hicieron tomar como la decisión. Pero antes de esto, creo que fue la música en sí, es decir, yo cuando tocaba en los grupos me gustaba mucho la música instrumental, Santana, siempre había solos que eran muy largos, ¿no? De grupos de rock, de grupos de música popular, había un fragmento donde, sobre todo la guitarra, había una parte sola. Entonces siempre tendía hacia eso. De hecho, yo luego, si hay un poco pues sí, burla, digamos, de gente que me conoce, no me sé las letras de canciones muy famosas, ¿no? Porque siempre me voy a la cuestión melódica, ¿no? O instrumental y pocas veces le pongo atención a la letra, al texto. Realmente es algo que no es porque no me guste, sino luego veo la letra y digo, qué bonita letra, pero después de haberla escuchado 500 veces, ¿no? Siempre me voy es como algo inconsciente. Entonces, como en lo clásico o en el jazz se da esta parte totalmente instrumental, creo que fue algo como que dije, esto es lo que yo
quiero ser, ¿no? Es decir, no hubo alguien que me marcó. Sin embargo, sí, yo en ese momento que estaba, hubo dos, digamos, dos personas que sí influyeron mucho y que me impactaron. Una de ellas fue Paco de Lucía, cuando no era tan famoso, vino a dar un concierto al Teatro de la Ciudad. Tuve la fortuna de estar hasta abajo porque me encontré un amigo. Yo tenía un boleto de la parte hasta arriba y esa vez no sé qué pasó, tuvo un problema ahí, estaban con su novia, no sé qué pasó. Y me dio el boleto, toma, llévate mi boleto, y me tocó hasta abajo. Me impactó porque yo sabía de Paco de Lucía, pero nunca lo había escuchado, tenía un disco y todo, nunca lo había escuchado en vivo. Esto fue a principios de los 80s. Él todavía no era tan famoso, inclusive en México, en un cierto ambiente era famoso. Entonces, cuando él sale, una persona que se veía hasta retraída, ¿no? Hasta tímida, pero cuando empieza a tocar, yo sentí así como un golpe, ¿no? Así sentí como si fuera un tsunami, o sea, sentí así la fuerza, la energía, no solo del sonido de la guitarra, sino de él. Me quedé impactada, así fue algo, no puede ser esto, ¿no? Y anterior a esto, porque yo conocía poco de Lucía en discos, en grabaciones, esa sería la otra persona que sí me marcó muchísimo y lo conocí muy poco. Donde yo vivía, en la colonia donde yo vivía, había un café, se llamaba Gilse, en Valle de Aragón, una avenida 608, me acuerdo muy bien. Y había una cafetería y ahí tocaba, yo tocaba con un grupo, tendría unos 19 años. Y llegó Billy era un guitarrista de rock que tocaba con el hijo de Díaz Ordaz, con Javier. De hecho, esta canción del Tri de Lora, de solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz, es verdad, porque tenía un grupo de rock que no era tan famoso en México, pero grababan muy bien. Él se iba a grabar a Los Ángeles y económicamente, tenían todo el apoyo, ¿no? Es muy famoso el grupo me parece que era Javier Ordaz. Y entonces el guitarrista, inclusive les daba un sueldo. El guitarrista Billy vivía ahí, ¿no? En la colonia y todo eso. Entonces un día llegó al café donde tocábamos nosotros y se echó el palomazo. Y pues todos era así el rockstar, ¿no? Un guitarrista alto, de cabello largo, o sea, toda la imagen, ¿no? Y tocando impresionante. Termina de tocar el palomazo, le digo, oye, Billy, ¿puedo ir a tu casa para que me pases unas cosas? Sí, cómo no, sí, anótalo, lo anoté. Ya. Como a los 3, 4 días fue a su casa, llego ahí con él y entonces me empieza a poner discos que yo nunca había escuchado. Empezamos a platicar de música, me pasó unos tips, bla, bla, y me puso un disco de Joe Pass, que nunca lo había escuchado, un jazzista. Me puso un disco de Andrés Segovia, que tampoco lo había escuchado. Me puso un disco de Paco de Lucía, que tampoco lo había escuchado, ¿no? Y me empezó a poner discos de guitarristas. Y yo estaba estudiando, acaba de entrar a la escuela a estudiar guitarra clásica. Estaba acabando un método que es muy famoso, que es el Sacreras, el primer libro. Yo llevaba meses estudiando. Y entonces me dice él, yo ya con un poco de confianza le digo, oye Billy, para ti, ¿cuál es la mejor guitarra? ¿Cuál es la guitarra que tú consideras? El género, a eso me refería. Pues el más completo, el mejor. Me dice, mira, yo soy un rockero de corazón, siempre lo voy a hacer, mi pasión es esto, pero yo considero que es la guitarra clásica, así me lo dijo. Y dije, qué bien. Dice, es más, mira, te voy a enseñar un libro, un método. Se va a un costado, estábamos en la sala, va a una vitrina y trae un método, lo saca con mucho cuidado y lo trae así. Me dice, mira, Jorge, pero como si fuese una Biblia, como algo sagrado, ¿no? Así, mira, Jorge, este es el libro del que te hablo. Y lo empiezo yo a ojear. Y me dice, mira, yo no sé leer música, he ido aprendiendo poco a poco. Lo pone en un atril y empieza a tocar una lección. Y yo me quedé, no dije nada, me quedé observando, termina, me dice, permíteme, y va y lo guarda el libro. Ya nos despedimos y todo eso, y me dice, oye, que te vaya muy bien, cuando gustes, muy amable, ¿no? Muy amable. Tendré unos 20 y tantos años él, ¿no? Yo tenía 19, 25, 26 tendré él.
Y resulta que el libro que me enseñó era el Sagreras. Era un libro que la mayoría de mis compañeros despreciaban, porque era un libro como muy fácil, ¿no? Cuando yo vi todo lo que él, como, fue como una especie de ritual, ¿no? De sacar el libro y con ese amor, con ese respeto, ¿no? Es más, yo le dije, sí, aquí tomo un pecero, lo que sea. Yo me fui caminando a mi casa, sí estaba un poco retirado, hice como media hora, porque me dejó impactado lo que había visto. Es decir, creo que fueron de las lecciones más importantes que recibí. ¿Cuál fue la lección? Del valor que le daba a un libro, ¿no? Que yo ya había terminado, ¿no? Creo que ahí sí giré totalmente. Dije, él que ha viajado, que es un músico, digamos, consumado, ¿no? Que es reconocido, que, etcétera, etcétera, lo que me está diciendo. Creo que también por ese lado he podido, yo diría así, este, ¿cómo diríamos? Absorber las lecciones más importantes. Esa fue una de ellas. Creo que, y no fue el hecho, claro, tocaba impresionante, sino más bien este concepto, ¿no? Yo diría hasta de humildad, porque cuando él me puso los discos, me los puso así con mucho cuidado y mira, escúchalo. Y cuando puedas, pues puedes comprar, porque en esa época era difícil conseguirlos. Él los traía de Estados Unidos. En México era muy complicado tenerlos. Entonces creo que eso a mí más bien me hizo reflexionar, volviendo a este punto de ser músico profesional, más bien me hizo reflexionar que si yo quería ser guitarrista clásico, tenía que decidirme, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, verlo de esa manera, verlo como una gran responsabilidad. Creo que esa fue la gran lección de Billy. Solamente sé su nombre, ¿cómo le llamaban? De Billy, de él es responsable, ¿no? Y de ahí creo que eso lo marcó hasta la fecha. Siempre me acuerdo cuando me ocurren cosas buenas, malas, me acuerdo de eso, ¿no? No sé, sí fue como una gran responsabilidad lo que yo iba a hacer. Sí. Ah, pues muy bien, sí, muy interesante, ¿no? También las personas que van marcando el camino y la forma de ver la música, la forma de plantarse en el escenario como Paco de Lucía, creo que todas esas cosas, pues se aprende muchísimo, ¿no? Aparte de lo que te pueden enseñar en la escuela, de repasar las lecciones y todo, a veces ir a conciertos es muy importante y yo creo que es parte de la carrera musical, ir a cursos, conocer otras personas que se dediquen a eso y de verlos, ¿no? Se aprende mucho. En este aspecto de que usted ya empieza a tocar la guitarra y todo, ¿qué experiencias tiene en cuanto a presentaciones, en concursos? Porque después sabemos que también participó en concursos y que fue muy valiosa su aportación en ellos. ¿Qué escenarios le abre la música? ¿Dónde lo ha llevado la música? Pues queremos saber esta parte de la trayectoria, ya hablando un poco de la fama, ¿no? De conocer, Claro. de qué satisfacciones le ha traído la música. Pues yo siempre he tenido la fortuna de tocar en los lugares más importantes de nuestro país. Uno de ellos fue la Sala Ponce, en el Palacio de Bellas Artes, en el Centro Cultural Universitario, en la sala tanto de Nezahualcóyotl como en la Carlos Chávez, no sé, en diferentes partes, y después a salir del país. Sí, a lo mejor volviendo esta parte de lo que comentaba de Billy, jamás yo imaginé, jamás, qué iba a pasar, ¿no? Incluso yo recuerdo mucho un compañero en la facultad, ahora facultad, que en esa época era Escuela Nacional de Música, que llevábamos guitarra, y un día, no sé por qué llegamos enfrente del Palacio de Bellas Artes y estábamos, yo tenía 22 años aproximadamente, yo entré un poco más tarde a la escuela, y él tendría como unos 18, 19, y se me quedó viendo muy serio. Me dice, yo un día voy a tocar ahí, ¿no?
y señaló el Palacio de Bellas Artes. Y yo volteé y dije, qué padre, ¿no? O sea, que él lo vea así. Yo nunca me lo propuse, vamos allá, otra vez. Fue algo que llegó un momento y se dio, ¿no? Y creo que así han ocurrido todo, inclusive el salir, el viajar. Creo que yo, más bien me gustaría como retomar esta parte de, la otra vez me estaba acordando hace poco, como yo llegué a tocar en grupos en Garibaldi, que está muy cerca del Palacio de Bellas Artes, ¿no? En grupos, pues, yo ya tenía responsabilidades y tocaba en un grupo para eventos, o sea, para que la gente bailara, etcétera. Y como con los años toqué ahí, ¿no? O sea, creo que esos contrastes, en mi caso, siempre han estado como presentes, ¿no? Sí es muy diferente, ¿no? Tocar en una sala de conciertos, así, no sé, que está pensada para eso. De hecho, desde cómo te reciben, ¿no? Eh, Desde la gente que te recibe, la gente que está ahí, los trabajadores, ¿no? Los que están cuidando la sala, etcétera, etcétera. Muy diferente a otros lugares, ¿no? Pero creo que vuelvo a lo mismo, creo que lo más importante es el poder transmitir y obviamente el lugar sí cuenta, ¿no? No es lo mismo tocar en un lugar especialmente inclusive yo diría hasta para la guitarra, porque nuestro instrumento es especial en eso, por la sonoridad, que es pequeña hasta cierto punto, en cualquier lugar, ¿no? En mi caso yo lo veo como un regalo hasta cierto punto, he tenido la gran fortuna de tocar en festivales importantes, en el conservatorio, también eso fue algo interesante lo del conservatorio, porque yo aunque estudié en la facultad, ya en mis últimos, digamos, de 10 años para que he tenido mucho contacto con el conservatorio, me han invitado, he tocado en las salas principales. Entonces, sí, yo a veces no lo creo en un sentido de cómo inicié, ¿no? En mi caso, vuelvo a repetir, cómo inició todo, ¿no? Y haber pisado esos lugares tan emblemáticos. Recuerdo mucho a un guitarrista polaco, Marcin Dylan, un excelente, un virtuoso de los más grandes del mundo, que se impresionó de pisar el conservatorio por la historia que tiene el conservatorio, ¿no? Las salas silvestres revueltas, etcétera, etcétera. O igual en la sala Ponce para nosotros, ¿no? Del Palacio de Bellas Artes. Creo que son cosas que en mi caso agradezco mucho que lo haya podido hacer, ¿no? Pero igual no fue como que, digo, no lo juzgo ni nada. Yo nunca pensé, dije, un día voy a tocar ahí, no. Se fue dando, ¿no? Hasta la fecha. Se sigue dando cosas que nunca me imaginé, como el hecho de viajar también. Sí lo tenía en mente, pero no sabía cuándo iba a ocurrir, ¿no? Y también fue lo que se fue dando. Y me he sentido muy agradecido, como muy afortunado, más bien sería la palabra, muy afortunado de tocar en esos lugares. Bueno, ustedes saben que lo que a veces yo hago son en recintos a veces, pues si no improvisados que no son muy adecuados, ¿no? Como a veces al aire libre o en ciertos salones. Sin embargo, creo que a veces van a llegar estos lugares, yo diría, ideales, tanto para hacerlo como para escucharlo. Esa sería como mi experiencia en las salas de concierto. Muchas gracias. ¿Qué le parece si escuchamos otra pieza Sí, de cómo no. esto? Sí, sigue de compositores una pequeña suite, así la nombre, porque son pequeñas piezas de Ernesto García de León. Y si quieren, escuchamos, no sé qué sería bueno, La Balada, que es la tercera pieza del maestro. Vamos a escuchar y regresamos. ¿Cómo no?
Yo quería preguntarle, maestro, fíjese que Sí, escuché una entrevista donde usted recalcó que el nuevo disco, que es el que está usted presentando, era de composiciones mexicanas, pero específicamente de compositores actualmente vivos. así es. Y me gustaría saber por qué él tomó la decisión de que fuera así. Sí, ahora que estuve, era una idea que tenía ya de tiempo, pero ahora que estuve viajando, de hecho toqué el disco en las partes que he ido a Costa Rica, sobre todo, bueno, fue Costa Rica, Colombia, Perú, Paraguay, final. eh, Les encanta mucho nuestra música, ¿no? ¿Por qué los elegí? Porque hay un gran compositor que es el más reconocido a nivel mundial, que es el maestro Ponce, la guitarra clásica, el más grabado, etcétera. Su obra es impresionante, pero creo que esta generación, que ellos tres coinciden de manera generacional, es decir, de edad, los tres maestros, y que tengo la fortuna de conocerlos y inclusive de tener una cierta amistad con ellos, me parece muy importante porque hay una diferencia entre Ponce y ellos tres. Ponce finalmente hace una música académica muy bien elaborada técnicamente, pero con una influencia más europea, ¿no? Sí hay algunas piezas mexicanas, pero en proporción es menor. En cambio, ellos tres, tanto el maestro Ernesto García de León, Julio César Oliva y Gerardo Tamés, tienen mucho la influencia de la música mexicana popular, del folclore. Y entonces yo quería como integrar esa parte. E inclusive creo que en mi caso yo me siento más cercano por mi, ¿cómo diríamos? Por toda mi trayectoria desde que empecé tocando, ¿no? Lo popular. A mí siento con el público. Esa fue la decisión. Y esta parte que creo que esa es la fortuna, que siguen vivos los maestros, esperemos que muchos años más. Y por eso el disco también se llama así, Viva, de vivo, ¿no? Viva México, que bueno, es una palabra que usamos mucho, pero tiene esta connotación de los compositores vivos. Y por ahí yo me colé, ¿no? Pero realmente es un homenaje inclusive a ellos y a nuestra música de finales del siglo XX, principios del XXI. Y bueno, ahora hablando un poco ya hablamos de toda la parte de usted como intérprete, como músico, trayectoria, pero también tiene usted esta otra vertiente que es ser maestro. Uh -huh. Y es ser un gran maestro que yo creo que ha formado ya muchos guitarristas y que además tiene un proyecto, este proyecto de Guitarreando, que creo que está creciendo, pero que además se nota que ahí usted está impulsando a muchos nuevos guitarristas, ¿no? De todas las edades, desde niños. Este, ¿Qué nos puede platicar usted como su proyecto de maestro, lo que ha hecho? ¿Qué es lo que usted pudiera decir en lo que yo siempre quiero influir o lo que siempre quiero enseñar es esto? Tengo un método propio, si toma de varios métodos de la experiencia, platíquenos cómo es esta formación que usted da. Sí. Nuevamente, o sea, no, creo que como comentaba al principio, yo tocaba y de repente empezaba a tocar y salió muy poquito a la fecha. Y alguien se me acercaba para aprender, ¿no? Y yo le enseñaba lo poco que sabía. Creo que eso siempre me ocurrió. Ya yo me di cuenta que en el ámbito de la música clásica, tener un trabajo fijo era muy importante. Y entonces dije, bueno, tengo que dar clases. Además, me sentía de alguna manera con esa vocación. Y se empezó a dar, ¿no? Entré a una escuela en el Estado de México, que ya tengo 30 años, 31 como maestro. Y efectivamente, a través de tantos años, pues sí han pasado generaciones conmigo, pero creo que también volví a ser afortunado porque he tenido alumnos como el caso tuyo, Angelina, y de otros alumnos que finalmente lograron, yo diría, un éxito en su carrera, es decir, el ser, ¿no? Y eso a mí me da mucho gusto, ¿no? Pero que tuve esa fortuna, yo así me siento también.
de tener estos alumnos tan brillantes que pasaron, ¿no? Tuve, pues en parte hasta el honor a veces de poder pasar, ser parte de su proceso. Creo que la docencia es algo que a mí, vuelvo a repetir, fue algo hasta la fecha, es algo que yo considero algo natural, ¿no? Primero porque no estudié pedagogía ni nada, me fui formando, como tú bien dices, a través de la experiencia, pero es algo que disfruto mucho. Y lo del concurso, ya es que tú comentas, lo mismo, ese concurso, el concurso Guitarreando Internacional, empezó con la idea de hacer un concurso para nuestros alumnos el Día del Niño. Así fue la idea. ¿Y qué ocurrió? Que nos rebasó inmediatamente porque vinieron guitarristas pequeños, porque era hasta 20 años, de diferentes partes, ¿no? Sobre todo de la Ciudad de México, vinieron de Hidalgo, me hablaron de Puebla, o sea, nos rebasó. A la fecha me sigue rebasando. Sí, la idea, yo diría central, es para los niños tener un concurso más de disfrutar, que no tenga tanta protocolos, vamos a llamarlo así, tener un perfil mucho más abierto, inclusive en los géneros, sin perder ciertas características. Y también he corrido con esa suerte que los que han ganado, ahora han ganado varios concursos, inclusive están estudiando fuera de nuestro país, en Europa. Pero creo que todo eso, no sé, de verdad, vuelvo a repetir, es algo que, es decir, no fue, voy a hacer un concurso que se vuelva internacional y que no, fue lo mismo, ¿no? Fue algo muy sencillo, muy simple. Es más, sin ningún recurso, porque no lo tenemos, es totalmente autónomo, no hay un premio económico y sin embargo, esta última vez hubo 54 participantes de diferentes partes de América, ¿no? Es casi latinoamericano, por llamarlo así, el concurso. Y tiene muy poco, 7, ¿no? Apenas lleva 5 años. Y lo mismo, a mí me sorprende, pero nuevamente creo que lo que tú comentas, esa semilla o el hecho de darle el espacio, digo darle no porque sea mío, sino que tengan ellos ese espacio y que puedan tocar y competir contra ellos mismos, a mí se me hace algo fabuloso, ¿no? Y creo que lo más importante es motivarlos. Creo que para mí el maestro es aquel que te enseña su pasión o te enseña la entrega, ¿no? Sí, obviamente la técnica, sí, pero la parte, yo diría, más profunda es esa, que cuando tú veas una guitarra o tocar a alguien una guitarra, te emociona a tal grado que quieras llegar a tu casa y luego tocar la guitarra, ¿no? O sea, esa parte creo que es la que yo trato de influir tanto en mis alumnos como en el concurso, ¿no? Ese amor por la guitarra. Muchas Ese gracias. es el, Pues, ¿qué le parece si escuchamos una pieza más del sí, disco? cómo no. Ahora de Tres Estampas de México, vamos a escuchar Flor de Culiacán, una bellísima composición del maestro Julio César Oliva. Pues vamos a escuchar.
Pues sí, realmente creo que usted ha influido mucho en sus alumnos, en la forma en que tocan, en sus logros. Me incluyo, la verdad es que he aprendido muchísimas cosas de usted. Creo que como maestro, si alguien quiere estudiar guitarra clásica, yo recomiendo al maestro Jorge Pompa porque es un maestro muy cálido, muy profesional, amable, que te enseña muchas cosas, te explica muy bien, ¿no? Cómo hay que hacer algo, cómo entender la música. Y, por ejemplo, a veces estás tocando tal vez y él te dice, a ver, para, ¿no? Te pone a analizar muchas cosas de ti mismo, de cómo te sientes en ese momento, de las experiencias, ¿no? Que también, de qué manera las experiencias ayudan en la interpretación y te da muchos elementos y muchas herramientas y después te encuentras tú con que ya tienes muchas habilidades gracias a todo lo que, todas sus enseñanzas, maestro. Así que la verdad, pues yo creo que muchos alumnos tienen una gran opinión de usted, como yo, y pues yo lo recomiendo ampliamente. Muy bien, Pero muchas gracias. lo recomiendo también como músico, quiero recomendarle a todo el público de la revista Taches y Tachones. El maestro Jorge Pompa todo el tiempo está cosechando, trabajando para la música. Él dice que todo se le va dando, pero la verdad es todo es una gran cosecha de que usted todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo eh, podemos ver en sus redes sociales que va a tocar en algún lugar, que está promocionando, promoviendo el concurso, o simplemente seguido ver videos de algo que va a interpretar. Entonces es muy interesante estar siguiendo al maestro Jorge Pompa. Por eso me gustaría que nos dijera sus redes sociales para que más personas lo sigan y lo conozcan, porque vale la pena todo el trabajo que usted hace, maestro. Muchas gracias por tus palabras, Angelina. Pues mira, yo lo único que manejo es el Facebook. Sé que ahora hay mucho más, ¿verdad? Plataformas. Es lo que más y creo que me ha funcionado en este caso. Entonces me pueden encontrar con Jorge Pompa Mejía, ese sería un lugar. El otro lugar es la página del festival que se llama Festival Internacional Guitarreando o Guitarreando, lo van a encontrar. Ese sería el otro lugar donde también, digamos, hay una cierta actividad. Ahí sí son en ciertos momentos por el festival. En mi caso sí es continuo, como bien dices, ya sea actividades o de repente subo algo yo tocando X, ¿no? Como todos, digamos, de alguna manera. Pero ahí es donde me van a encontrar de alguna manera con todas las actividades como esta, que agradezco mucho esta entrevista. Muchas gracias por siempre, a veces hablar de uno, digo, parece como un poco el ego, pero cuando yo después termino de la entrevista de cualquiera persona que me entrevista, yo agradezco mucho. Sí me hace reflexionar muchas cosas, ¿no? No solo la catarsis de recordar y todo esto, sino me hace reflexionar en lo que uno va logrando y que vuelvo al mismo punto, esta responsabilidad, que es muy bello, pero al final es una responsabilidad, ¿no? El entregarse a algo. En este caso, en mí fue a la música, ¿no? Pero ahí me encontrarán entonces en Facebook con mi nombre completo, Jorge Pompa Mejía, y en la página Guitarreando. De todas maneras, ya nosotros lo vamos a poner en ligas en la página para Sí, que puedan muchas seguir. gracias, claro. Y pues invitarlos, de igual manera, cuando usted guste, este espacio está abierto para usted, para promover lo que, pues, desde algún evento o un nuevo Muchas disco, gracias, que ha claro. grabado varios. Y pues, bueno, es la idea general de la revista. Estamos haciendo un trabajo en conjunto para poder promover la cultura, ¿no? De manera gratuita. Todo lo que hacemos es por amor al arte. Y invitarlos a que, pues, de alguna manera, si ustedes o alguien que nos está viendo tiene interés de promover o compartir lo que hace, pues que se ponga en contacto a través de la página web y a través de la revista,
para que podamos, pues, con mucho gusto escucharlos y, ¿por qué no? Pues, publicarlos en este espacio. Pues, ¿qué le parece si escuchamos una pieza más del disco? Sí, cómo no. Bueno, el disco termina con Gerardo Tamés. De él tocó 3 piezas y luego una obra que se llama Aires de Swan, que es muy conocida en el repertorio de la guitarra clásica, pero vamos a escuchar de él algo no tan conocido, que se llama Tranquilo, de Gerardo Tamés, y si da tiempo, y al final el Son Trunco, que es el último movimiento de Aires de Sol, Pues, del maestro Gerardo Tamés. pues vamos a escuchar. Claro que sí.
agradecerle mucho, maestro, su participación. Como decíamos, pues vamos a abrir este espacio y qué mejor que haberlo hecho con usted, que es lo admiramos muchísimo, lo queremos mucho. Gracias. Y muchas gracias por habernos acompañado, maestro. Este es su espacio. Siempre que usted quiera compartir algo con nosotros en esta revista, es un espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Y por la Muchas entrevista. gracias a ustedes, a la revista, y ojalá pues haya muchas entrevistas, ¿verdad? Y mucha gente que presentar tan valiosa, ¿no? Como también lo son ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.